Podemos empezar. Michelle Coaquira, antes que nada te doy las gracias por la invitación. Gracias por la invitación al Colegio de Abogados del Cusco, al Colegio de Abogados de Puno y al Círculo de Estudios STEMIS. Y sobre todo a ustedes por darse la cita el día de hoy para poder intercambiar ideas acerca de la litigación en el proceso penal. He preparado unas diapositivas que las voy a compartir. Les pido por favor que me den un par de segundos para que pueda compartirlo en este momento. Estimada Michelle, ¿me confirmas por favor si se logran ver las diapositivas? Sí, doctora, que se pueden Sí, visualizar. magnífico. Bien, colegas, entonces empecemos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la litigación en el proceso penal. Pero hay que delimitar un poco el tema porque litigación implica muchos aspectos. Interrogatorio de testigos, alegatos de apertura, alegatos de clausura y demás. Yo he preferido el día de hoy limitar la ponencia al interrogatorio de testigos. ¿Ok? Vamos a tratar ese tema en esta tarde. Para lo cual partamos por analizar el decreto legislativo 957 publicado en el año 2004. Este decreto legislativo, estimados doctores, es el que da hincapié, es el que abre paso al Código Procesal Penal, que es el vigente a la actualidad. El primer distrito judicial en implementar este Código Procesal Penal fue Guaura el 1 de julio del 2006, Arequipa el 1 de noviembre del 2008, Cajamarca el 1 de abril del 2010 y así sucesivamente por todos los distritos judiciales hasta llegar a Lima el 15 de junio del 2021. Se ha culminado con la implementación completa en Lima recientemente en el año 2021. Si hablamos de este Código Procesal Penal, tenemos que afirmar cuáles son las características de esta norma adjetiva. Y esta norma adjetiva presenta tres características pioneras: sistema acusatorio, sistema garantista, sistema con tendencia adversarial. ¿Ok? Cuando hablo de un sistema acusatorio, estoy haciendo referencia a la división de roles. Una persona investiga, una persona defiende y otra persona juzga. Tenemos la división de roles. La fiscalía es el titular de la acción penal, quien va a acusar. La defensa es el abogado defensor es el quien se va a encargar de defender y el juez, la persona encargada de resolver. Lamentablemente, ayer por la noche, nuestros congresistas han votado una limitación a la autonomía del Ministerio Público, otorgando la potestad a la policía de que pueda iniciar investigaciones preliminares. Esta situación que está próxima a ser publicada, que tiene como modificación de 33 o 30 artículos del Código Procesal Penal, afecta la reforma procesal, afecta el carácter acusatorio de nuestro sistema procesal penal, porque el fiscal es un ente autónomo y titular de la acción penal.
no depende de algún otro poder del Estado. La Fiscalía no depende del Poder Judicial, no depende del poder legislativo, no depende del Poder Ejecutivo. Y esta reforma que lamentablemente han aprobado los congresistas está otorgando la potestad de investigar preliminarmente a los policías. Y los policías, propiamente dicho, dependen del Poder Ejecutivo. Entonces, no podemos permitir estas afectaciones a nuestro Código Procesal Penal porque estamos afectando la esencia del sistema. Estamos limitando la potestad del Ministerio Público. Bien o mal sus actuaciones, que es otro tema de debate, traigo a colación esta situación para no pasarla por alto el día de hoy. Además de un sistema acusatorio, nuestro Código Procesal Penal es garantista y con tendencia adversarial. Garantista porque se encarga de velar derechos inherentes a las partes procesales. Y tendencia adversarial porque una persona acusa y otra persona presenta una tesis diferente al de la acusación y de ahí nace el objeto del proceso. De ahí nace el objeto de debate, de la tesis de acusación con la tesis de resistencia que presenta la defensa. Entonces tiene una tendencia adversarial, porque vamos a tener dos partes en contraposición, dos partes con posiciones, con teorías del caso antagónicas, diferentes. Ahora bien, el proceso penal posee una etapa de investigación dividida en preliminar y en formalización, posee una etapa intermedia, que es la etapa media, y posee un juicio oral. Ya en el juicio oral, cuando nos encontramos en juicio, estimados doctores, vamos a tener tres actividades obligatorias: alegatos de apertura, actividad probatoria y alegatos de clausura. El día de hoy nos vamos a concentrar en el desarrollo de la actividad probatoria. Para eso necesitamos técnicas de litigación penal. ¿Qué es una técnica de litigación penal? Las técnicas de litigación son una herramienta procesal con reconocimiento legal, la cual nos va a permitir a nosotros, como parte litigante, probar nuestra teoría del caso a la luz de la legalidad. Vamos a probar nuestra estrategia de acusación, nuestra estrategia de defensa al órgano jurisdiccional. Entonces, las técnicas de litigación son una herramienta, solamente eso, para poder transmitir nuestra teoría del caso a ese juez penal unipersonal o a ese colegiado integrado por 3 magistrados. Cuando hablamos de técnicas de litigación, estimados colegas, en la doctrina hay dos posiciones antagónicas. Hay una posición doctrinal que sostiene que las técnicas de litigación no sirven para nada y que no se deberían estudiar. Normalmente quien sostiene esa teoría son personas que han sido formados o formadas bajo un sistema inquisitivo, no un sistema garantista. ¿Ok? Por otro lado, tenemos otro sector doctrinal completamente diferente a esta posición, que sostiene que las técnicas de litigación sirven y sirven mucho y resaltan las técnicas de litigación como si fuera a ser la única parte que deberíamos estudiar. Al respecto de estas dos teorías, ¿las técnicas de litigación sirven? Sí. ¿Por qué sirven las técnicas de litigación? Porque vamos a defender nuestra teoría del caso frente al juez. Para que usted pueda probar su teoría del caso, tiene que saber hacer un refresco de memoria.
tiene que saber superar una contradicción, tiene que saber hacer un alegato de clausura, tiene que conocer las técnicas de litigación, tiene que objetar cuando existe una pregunta prohibida, una pregunta no permitida, una pregunta vulneratoria de derechos. Las técnicas de litigación nos van a servir para no improvisar frente al juez, para transmitir nuestra teoría del caso. Si un testigo nos reseña, no recuerdo, si un testigo se torna en hostil, nosotros tenemos que aplicar técnicas de litigación para superar esa situación, ¿ok? Pero no es lo único que debemos estudiar. Para estudiar técnicas de litigación, previamente nos hemos tenido que formar en derecho penal general, en derecho penal especial, en procesal penal, en razonamiento probatorio. Dicho esto, si nosotros vamos a transmitir nuestra teoría del caso al órgano jurisdiccional, tenemos que determinar cuál es la finalidad. La finalidad es probar. ¿Probar qué? Probar mi posición como fiscal, probar mi tesis fiscal. ¿Probar qué? Probar mi tesis defensiva, probar mi posición como abogado defensor. Para eso voy a utilizar las técnicas de litigación, pero no debo olvidar la forma en la que a la actualidad se determina la valoración probatoria. ¿Ok? Yo tengo que aplicar mis técnicas de litigación a la luz de la legalidad en coherencia con la forma en la que se realiza la valoración o razonamiento probatorio. Y para esto les he traído, estimados doctores, 3 diapositivas puntuales para hablar sobre la evolución histórica de la prueba. En un inicio, desde la época romana, antes de Cristo, desde Justiniano, hasta la Revolución Francesa, hemos contado con una prueba legal, también llamada una prueba tasada, ¿ok? Esta prueba legal, o también conocida como prueba tasada, en su fundamento, en su esencia, lo que buscaba era eliminar el razonamiento probatorio de los magistrados y determinar las formas o pasos a seguir para lograr un razonamiento probatorio, pero desde la óptica legal. Es decir, todo método de valoración y forma de valoración probatoria se encontraba positivizada, se encontraba prescrita en la ley, se encontraba normada en la ley. Y si hacemos un análisis integral, identificamos que esta positivización de forma de razonamiento probatorio incluso se advierte desde la época del derecho romano con el Codex Juris, con el Código de Hammurabi. Y poco a poco, conforme iba evolucionando las civilizaciones, se iba perfeccionando la normativización de preceptos legales para el razonamiento probatorio. ¿Cuál fue el problema o el déficit de este sistema de razonamiento? Que eliminó la discrecionalidad subjetiva del juez para que pretendía eliminar esa discrecionalidad subjetiva del juez para que todo sea un cálculo casi matemático. En ese entonces se realizaba una sumatoria del peso probatorio. Ejemplo, la declaración de una mujer, la declaración de un varón valía 3. La declaración de la doctora Michelle, por ser mujer, valía 1/8. La declaración de un sacerdote o de un cura valía 5. La declaración de un extranjero, dependiendo del lugar, si era judío, si era europeo y demás, valía 2, podía valer 1, podía valer 3.
Y así se realizaba una sumatoria. Y al final ganaba quien tenía más pruebas, quien tenía más cantidad de prueba. El sistema fracasó completamente porque no podíamos aplicar criterios de racionalidad. Todo se tornó en un cálculo matemático prácticamente. Luego de ello, les comento, apareció el libro de los delitos y las penas de César Beccaria. Y antes de eso apareció o se dio en la historia la Revolución Francesa. Y con ello también la emisión del Código de Napoleón. ¿Qué es lo que se pretendía? ¿Qué pasaba en ese entonces? Bueno, los juristas se dieron cuenta que ya no podían juzgar en base a sumas y restas de cantidad, sin considerar la calidad, solo considerar cantidad. Ya no podían dedicarse a eso. Y empezaron a cambiar esa concepción legal de la prueba por una concepción persuasiva de la prueba. ¿Mm? Y quiero resaltar esto para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué es lo que se buscaba con la concepción persuasiva de la prueba? Convencer al juez, cautivar al juez y convencerlo para que él no tenga otra opción que darnos la razón. ¿Bajo qué principio, qué máscara utilizaba este sistema de valoración probatoria para darle algo de credibilidad? La inmediación. Decían que como ese juez de primera instancia era el que había inmediado la prueba, su convicción era suficiente para determinar el sentido o no sentido de una decisión judicial, de una decisión jurisdiccional. La íntima convicción, ese convencimiento, era su único criterio de decisión. De aquí, estimados colegas, la frase tan llamativa: no tengo dudas, tampoco pruebas. No tengo dudas, tampoco pruebas, porque todo era subjetivo, porque solo se apostaba al convencimiento judicial. Ya no importaba el juez de segunda instancia. No consideraban al juez de segunda instancia, frente al cual no se había practicado la inmediación. No consideraban a los jueces incluso de una Corte Suprema. Se creía que su característica principal era el libertinaje judicial con su propia convicción para determinar el sentido de la decisión. No se exigía motivación. El sistema cayó nuevamente. Nuevamente cayó este sistema porque no contamos con criterios racionales de control para la toma de esa decisión. Y aquí quiero hacer hincapié porque muchas veces, hasta la actualidad, se vende a las técnicas de litigación con una concepción persuasiva, de convencimiento. Pero nosotros, cuando aplicamos técnicas de litigación, no vamos a convencer o a persuadir a ese juez de primera instancia, no. Nosotros, cuando utilizamos técnicas de litigación, estimados colegas, pretendemos acreditar nuestra teoría del caso a la luz de la legalidad, para que así esté o no esté ese juez, para que así esté o no esté un juez superior o de rango mayor, nos den la razón. A mí no me interesa convencer a ese juez de primera instancia. A mí me interesa acreditar con propiedad mi teoría del caso para que éste funcione en todo el estadio del proceso, frente a cualquier colegiado. Esa es la finalidad y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Luego, estimados colegas, y es lo que se maneja hasta la actualidad, la concepción racionalista de la prueba. Aquí estamos hablando
de un conjunto de inferencias lógicamente controladas, lógicamente racionales, fundadas en premisas de conocimiento para determinar diferentes rangos de probabilidad. Aceptamos una hipótesis y analizamos sus hipótesis adversas, que no sean compatibles con esta hipótesis principal. Si esta hipótesis principal no se ha logrado probar, insuficiencia probatoria. Si esta hipótesis principal cuenta con otras hipótesis alternativas no compatibles con la principal, duda razonable. ¿De qué estamos hablando? De grados de probabilidad. No hay certezas absolutas ni en las ciencias duras. Todo se maneja con rangos de probabilidad. Y ese es el estándar de prueba para la materia penal, el más allá de toda duda razonable. Es decir, esa hipótesis principal acreditada y que no sea incompatible con alguna hipótesis adversa. Porque si existe alguna hipótesis adversa que la torne incompatible, estamos hablando de duda razonable. Así las cosas, las técnicas de litigación tienen que ser desarrolladas con una concepción racionalista de la prueba, ¿ok? Esas son las premisas puntuales a tener en consideración que las pueden leer en la diapositiva. Una vez que tengamos en cuenta esto, pasemos a la declaración de los testigos. Cuando hablamos de la declaración de nuestros testigos, tenemos que tener en consideración 3 cánones: información útil, información pertinente, información conducente. Así tiene que ser la información que nosotros vamos a obtener de ese testigo para acreditar nuestra premisa fáctica. ¿Qué es interrogar? Surge la duda. ¿Qué es interrogar? En juicio. Cuando nosotros estamos en juicio, estimados colegas, vamos a advertir que interrogar es realizar preguntas, es el ejercicio de realizar diversas preguntas con un objetivo, y el objetivo es obtener información. ¿Pero de quién vamos a obtener información? Voy a hablar de 3 tipos de testigos. La doctrina a veces incluye más testigos, pero yo diría que ya son reiterativos, ¿ok? Tenemos 3 principales: los testigos per se, los testigos propiamente dichos o testigos naturales, que pueden ser testigos directos o testigos de oídas. 2, los testigos expertos, que son todos los peritos que van a participar en un juicio. Y 3, los testigos protegidos, aquellos testigos de los cuales se reserva su identidad. En esencia, tenemos esos 3 tipos de testigos. Hablemos de los testigos naturales o propiamente dicho, los testigos per se, los testigos puntuales, que pueden dividirse en 2: testigos presenciales o testigos de referencia. El testigo presencial es aquella persona que ha estado presente en el hecho delictivo, ha podido ver el hecho delictivo, ha estado presente en el momento en que se ha realizado esta conducta delictiva o este intento de conducta delictiva. Estos testigos directos son pocos. No existen muchos testigos directos. Si hacemos un análisis integral de nuestros casos penales, son muy pocos los testigos directos. ¿Por qué? Porque normalmente los delitos se realizan de manera clandestina. Normalmente se busca que el sujeto activo no deje rastros o huellas de su conducta.
de su comportamiento, es muy difícil obtener prueba directa. Por eso, en materia procesal penal, la reina de reinas es la prueba indiciaria, porque la prueba indiciaria permite acreditar premisas fácticas igual que la prueba directa, solo que para la construcción indiciaria hay que realizar inferencias, hay que realizar pasos, pero ambas se encuentran en el mismo rango, prueba directa y prueba indiciaria, ¿ok? ¿Y qué es lo que está pasando? Que son muy pocos los casos en los que vamos a tener testigos presenciales del hecho delictivo. Pero eso es un tipo de testigos. Luego tenemos los testigos de referencia. Nunca voy a olvidar a un fiscal que comentó, que una vez me comentó que cuando él iba a la escena del delito, lo primero que hacía era mirar las casas y las ventanas para encontrar aquel vecino o vecina que siempre estaba viendo, que siempre estaba observando, que siempre estaba escuchando. Entonces, muchas veces este fiscal o encontraba testigos presenciales directos o encontraba testigos de referencia. ¿Qué es un testigo de referencia? Aquella persona a la que le contaron de primera mano el suceso delictivo o algún factor integral del suceso delictivo. Le refirieron, le comentaron, le señalaron, pero no le consta. ¿Ah? Pero tiene información palpable, tiene información real para utilizar en la causa. Les pongo un ejemplo de un testigo de referencia. Tuve un caso de un homicidio calificado, de una escena sangrienta, en donde este testigo, vivía en covachas. ¿Qué es una covacha? Pues son como carpas artesanales que habían construido unas personas que no tenían domicilio y que en época de pandemia necesitaban un refugio. Y en un terreno abandonado, estas personas habían construido cabañas para vivir ahí, también conocidas como covachas. Entonces, en este terreno baldío, la covacha A con la covacha B se pelearon y hubo una escena delictiva sangrienta que terminó en homicidio calificado. Pero además había una tercera covacha, que es la de este testigo de referencia. Y este testigo de referencia llegó al suceso delictivo y cuando va a entrar a su covacha encuentra mucha sangre. Y uno de los integrantes de la covacha le dice, vete porque ya les di vuelta. Entonces, este testigo, asustado, sale del lugar y se dirige a la policía para contarle a la policía. Llega este testigo a la policía y le comenta, voy a citarlo, le dice, jefe, al oficial, tengo información de primera mano de un delito, te la puedo comentar, lo que me han dicho, a condición de que me quites mi papeleta, porque me has puesto una papeleta por transitar sin mascarilla y no quiero pagar esa papeleta y tengo una información relevante. Y el policía le dice, le refiere, ¿qué ha pasado? A ver, cuéntame. Y le dice, hay una escena delictiva en tal lugar, han matado a tantas personas y yo sé quién ha sido porque él me ha dicho que él les ha dado vuelta. Y el policía no le cree. El policía le refiere, corre otra vez a la zona que me dices, mira bien y si realmente vuelves a encontrar lo mismo, regresas y me cuentas. Es gracioso porque el policía por primera vez no le creyó, de primera mano no le creyó. Y este testigo regresó a la escena delictiva, vio
y volvió a la comisaría y le dijo, jefe, he visto bien, y si están muertos, si hay un homicidio, es una escena sangrienta. Aquí este testigo no ha visto, a este testigo le han comentado, es un testigo de referencia. ¿Cuál es la obligación de todo testigo? Tiene la obligación de concurrir. Estos testigos que pueden ser naturales, expertos o testigos de reserva, tienen la obligación de concurrir. No es facultativo, es un deber. Tienen la obligación de identificarse, tienen la obligación de rendir declaración. Ahora bien, ¿cuándo hay una excepción a esta regla? Si de la información que está brindando el testigo surge su responsabilidad penal, se puede abstener de brindar esa información. Si en la declaración de este testigo surge información que le genera autoincriminación, se debe abstener de brindar esa información. Si de la declaración de este testigo respecto al imputado se advierte grado de consanguinidad o afinidad en cuarto y segundo grado, existe la potestad de que se pueda abstener. Ya no hay la obligación de que tenga que declarar. Ejemplo, si mi esposo comete un delito, yo me puedo abstener de declarar o si gusto puedo declarar. ¿Ok? Otra regla a la obligación de declarar es el secreto profesional. Pero este secreto profesional tiene matices, tampoco puede ser un encubrimiento. Entonces, si hay preguntas vinculadas a un cliente en el ejercicio de una labor, de un rol, existe la posibilidad de que pueda abstenerse de brindar esa información. ¿Cuáles son las pautas que tienen que tener en cuenta los testigos cuando realizan su testimonio? De acuerdo al 378 del Código Procesal Penal, los testigos no pueden conversar entre sí, no pueden escuchar el desarrollo del juicio. ¿Por qué? Porque se entiende que estarían contaminando la información que poseen si es que intercambian información con otro testigo. Por eso es que se pretende cautelar la información que brindan sin que se contamine con la información de otra persona. Permítanme un segundo, por favor. Ok, continuemos. ¿Cuál es el procedimiento para la declaración de un testigo? Hay que identificarlo, hay que exigirle, o mejor dicho, preguntarle si brinda juramento o promesa de decir verdad. ¿Por qué? Porque si se identifica que en el desarrollo del plenario brinda información que no es certera, puede cometer delito. Y el juzgado tendría que remitir copias al Ministerio Público para que el Ministerio Público realice una investigación pertinente. Entonces, mentir en juicio puede ser catalogado como un delito de obstrucción a la justicia. Otro punto, antes de que declare el testigo, es comentarle que cuando escuche la palabra objeción, debe abstenerse de la respuesta hasta que el juzgado resuelva si la objeción es fundada o no es fundada. Ese es un procedimiento. Llega el testigo al plenario, se lo identifica, se le insta a
tomar juramento o promesa y luego se le instruye de la forma en la que se va a desarrollar el juicio para que cuando escuche la palabra objeción no responda. ¿Cuál es la metodología en la que se desarrolla el examen de testigos? Primero inicia el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque es el titular de la acción penal. El Ministerio Público va a partir con un interrogatorio directo. Enseguida, la defensa va a continuar con un contrainterrogatorio. El contrainterrogatorio de la defensa es facultativo, pero si es que realiza el contrainterrogatorio, faculta al Ministerio Público a realizar un examen redirecto. Y si la Fiscalía realiza un examen redirecto, faculta a la defensa a que pueda ejercer un examen de recontrainterrogatorio. Esa es la estructura. Si hablamos de la defensa, un testigo de la defensa, entonces iniciaremos con un interrogatorio directo, pero a cargo de la defensa. Por eso el color de esa diapositiva. Si es el testigo de la defensa, inicia el abogado defensor. Si es un testigo del Ministerio Público, inicia la Fiscalía. Y conforme se vaya desarrollando, pues vamos habilitando a la otra parte a contrainterrogar. Vamos habilitando a realizar un redirecto. Vamos habilitando a realizar un recontrainterrogatorio. Oiga, ¿qué es el examen directo? ¿Qué es el contrainterrogatorio? Ok. El examen directo tiene por finalidad, estimados colegas, obtener información para mi teoría del caso, ¿sí? Para acreditar mi teoría del caso. Un contrainterrogatorio que lo va a realizar la parte adversa tiene por finalidad realizar un filtro de control sobre la calidad de información de ese testigo para determinar si es útil, pertinente, conducente para el objeto de debate. ¿Qué va a buscar la parte adversa? Desacreditar a ese testigo en un contrainterrogatorio, mostrar sus deficiencias, mostrar sus falencias. Entonces, estimados colegas, en un interrogatorio directo, ¿qué es lo que debo utilizar? El Código Procesal Penal es claro al señalar preguntas abiertas. ¿Qué es una pregunta abierta? ¿Cómo? Si estas preguntas inician con un cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, con qué, por qué. Si yo utilizo esto en mis preguntas, voy a obtener información libre, voy a obtener información oral, voy a obtener información espontánea. Para eso es una pregunta abierta en un examen directo. Ok. ¿Cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, con qué, quién? Pero una vez que termine el examen directo y como hemos dicho, sigue el contrainterrogatorio, en el contrainterrogatorio ya no voy a utilizar preguntas abiertas del qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. ¿Por qué ya no voy a utilizar este tipo de preguntas? Porque yo como contrainterrogador quiero tener dominio de la información del testigo. Y no voy a tener dominio de información del testigo si es que yo le pregunto por qué, si es que yo le pregunto cómo, si es que yo le pregunto dónde, porque le estoy dando la potestad a ese testigo de que se pueda explayar. Por eso es que en un contrainterrogatorio se sugiere utilizar por excelencia preguntas sugestivas, preguntas que
tengan información en la formulación de la pregunta para que el receptor valide o niegue la información. Ese es un contrainterrogatorio, con uso de preguntas sugestivas. Ojo aquí, en el contrainterrogatorio no están prohibidas las preguntas abiertas. Usted las puede utilizar, pero no es recomendable. En el examen directo sí están prohibidas las preguntas sugestivas. ¿Por qué? Porque la obtención de información de ese testigo debe ser espontánea, no debe ser conducida, no debe ser dirigida. Ahora bien, ¿qué tips utilizar para nuestro testigo? Hay que informarle sobre su función, hay que informarle sobre el caso, sobre el desarrollo. No hay que adiestrarlo. Hay que acreditar a nuestro testigo. Hay que mostrar que ha estudiado. Hay que mostrar cuán fiable es, cuán pertinente, cuán útil es la información que brinda. Hay que desarrollarlo en orden cronológico para que el juez comprenda el desarrollo del hecho delictivo. Hay que hacer preguntas puntuales y pertinentes. Y hay que sanear a nuestro testigo en caso encontremos alguna debilidad. Ejemplo, mi testigo acaba de observar un accidente de tránsito. Lo vio a 3 metros, pero la debilidad de mi testigo es que este testigo sufre de miopía y de astigmatismo en grado 5. Entonces yo tengo que sanear en mi examen directo a mi testigo y preguntarle, oiga, ¿usted tiene problemas en la visión? Sí. El día del suceso delictivo, ¿utilizaba lentes? Sí. ¿Saneado mi testigo? Debo adelantarme a sus debilidades. ¿Qué pasa si en este juicio tenemos un menor de edad? Hay un menor de edad, un niño que ha sido testigo. En ese caso, quien dirige el interrogatorio es el juez. Las preguntas van a ser formuladas por la parte interrogante, por el interrogador, pero el juez va a validar si esa pregunta procede o no procede. Y le va a preguntar el juez a ese menor de edad si comprende o no comprende la pregunta. Lo que suelen hacer aquí los jueces es escuchar la pregunta del litigante y volvérsela el magistrado a repetir o explicar a ese menor de edad. El código faculta que esa dirección sea exclusiva del juez cuando encontramos a un menor de edad. Ahora bien, ¿qué pasa con los testigos protegidos? En ese caso que les comenté del homicidio, este testigo había escuchado mucho, pero no quería revelar su identificación a las partes porque tenía miedo que luego se tomen represalias contra su persona. Para esos testigos que están en un ambiente de coacción, en un ambiente de intimidación, pues podemos brindarles la potestad de reserva de identidad. Podemos protegerlos, podemos otorgarles un código y como un código van a ser tratados y así en el plenario se va a reservar su identidad, se va a proteger su identidad para cuando estos decidan participar. ¿Cuál es la única excepción para este tipo de testigos? Las preguntas de identificación se encuentran prohibidas, porque claro, irían contra la esencia de un testigo protegido. Hablemos de los testigos expertos, son los peritos. ¿Cuál es la diferencia con los otros testigos? Que un perito puede declarar en el plenario con apoyo de memoria.
Un testigo normal, no. Un perito sí. Un perito declara con libros, si quiere, con su informe pericial, si quiere, porque se entiende que pueden absolver preguntas profesionales de opinión, porque se entiende que a estos testigos se les puede hacer preguntas hipotéticas por su expertise en la materia. ¿Ok? ¿Cuál es el procedimiento? Primero se le otorga el dictamen, se le pregunta si se ratifica en el dictamen, se le pregunta si es que existe alguna alteración en su dictamen y luego de ello, pues se procede a sustentar las conclusiones y explicar el dictamen propiamente dicho. Ahora bien, se recomienda que cuando analizamos el examen a testigos expertos, estudiemos los criterios Daubert. Y estos criterios Daubert parten primero por determinar la refutabilidad de esa pericia. ¿Cuán refutable es? Segundo, parte por determinar la revisión de pares. Es decir, Dayana Cruz emitió este informe pericial, pero veamos que otro abogado o abogada litigante experta en esa materia valida o no valida esa información. Eso es una revisión de pares. Tercero, determinar el rango de error, porque hemos dicho que son probabilidades, que no hay certezas, que las certezas no las encontramos ni en las ciencias duras. Cuarto, la aceptación de la comunidad jurídica. ¿Cuánto validan los pares ese perito? ¿Cuánto aceptan ese método o cuánto refutan ese método? Ya para culminar, estimados colegas, ¿qué sucede si nuestro testigo se olvida su declaración? Pues utilizamos un refresco de memoria. Para eso, utilizo el mandato legal del 378, parto por identificar el suceso que no recuerda, siento las bases y cuando hablo de sentar bases hablo de identificar la declaración previa de ese testigo para mostrarla en el plenario, es decir, esa declaración previa que brindó a la fiscalía, que brindó a la policía. Luego, corro traslado a la parte adversa y después de que la parte adversa no se oponga, le alcanzo la declaración previa a mi testigo para que recuerde o para que le evidencie una contradicción. ¿Qué sucede si mi testigo se torna en hostil? ¿Qué es un testigo hostil? Aquel testigo que fue ofrecido para acreditar su teoría del caso, pero que en el plenario, en vez de acreditar su teoría del caso, la desacredita. Cuando yo tengo un testigo hostil, y aquí es un tema muy interesante de investigación, nuestra normativa no reconoce la figura del testigo hostil. Puerto Rico, sí. México, sí. Colombia, sí. Perú no la reconoce. Hay un vacío legal ahí y sería una buena investigación. He visto que muchos magistrados, frente a esta realidad latente, aplican la tratativa de un testigo hostil con aplicación de tratados internacionales y legislación comparada. No sé si el método que utilizan para habilitar esta figura sea el mejor. Para eso se necesita una investigación, pero lo cierto es que tornar a un testigo en hostil implica que ya no se realicen preguntas abiertas, sino que yo tenga la potestad de poder realizar preguntas sugestivas y con esto obtener el control de la información que brinda en el plenario ese testigo.
Es interesante. Es interesante y falta estudiar. Apreciados colegas, hemos llegado al fin de esta ponencia. Les agradezco por su atención. Mi nombre es Dayana Cruz Ibáñez. Les dejo aquí un QR con mis redes sociales para que podamos estar en contacto, en comunicación y con un intercambio de ideas. Michelle, te escucho y quedo pendiente de tus comentarios. Eh, Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por la ponencia del día de hoy. No sé si alguno de los participantes tiene alguna pregunta. Bueno, me parece que no. En todo caso, ha quedado súper claro, doctora. Muchísimas gracias por el tiempo nuevamente. De parte mía y de Estemis, un fuerte abrazo y nada, le esperamos para una próxima disertación. Muchísimas gracias con todos. Muchas gracias, doctora. ¿Tiene algo que decir? Sino para poder cerrar la sesión. Te agradezco mucho la invitación y te felicito por organizar y realizar estos espacios académicos fuera del ámbito laboral. Es una actividad loable que hay que reconocer, te lo agradezco y estamos en comunicación para cualquier tema académico, cuenta conmigo y les agradezco a todos ustedes la cita el día de hoy, que tengan una bonita tarde y una bonita noche. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias con todos. Buenas noches.